Adri Michelena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, así es. Seguimos en Villa Gesell, que también está en fase 5, como Pinamar. Una fase 5 que tiene algunos puntos en contacto y otros puntos que poco y nada tienen que ver con Pinamar. Recordemos que, como bien lo dijo el secretario de Salud de Pinamar, Lucas Ventoso, allá tienen una cuarentena administrada. Se permite el ingreso y salida de gente. Acá en Villa Gesell es una cuarentena un poco más restrictiva. Algunos miembros de la oposición, tal es el caso de Luis Baldo, que es el representante del bloque de Cambiemos, dice que se trata en realidad de una fase 4. Pero bueno, son opiniones. Lo cierto es que Villa Gesell tiene más restricciones. A pesar de todo esto, en el ámbito deportivo, que en un ratito nada más vamos a desarrollar, ya permiten, por ejemplo, que se entrenen los equipos. Bueno. Algo que en Pinamar, por ejemplo, todavía no está permitido. Claro, exacto, esa es la gran diferencia. Pero antes de meternos en el ámbito deportivo, quería consultarte, en primer lugar, ¿cuántas fases hay? Nosotros estamos en la fase 5. ¿Y siguen? ¿Cuál sería la siguiente fase? Hoy estuvimos, Vero, con la misma inquietud, tratando de averiguar con funcionarios del área de provincia que trabajan en el aspecto de la salud, cuántas fases hay, ¿no? Porque estamos en la fase número 5 y a propósito de esto, si estás 21 días, según la reglamentación, sin ningún caso de COVID-19, eso te facultaría para ingresar a la siguiente fase. Claro, exacto. El tema es que, según el protocolo, Vero, no hay fase 6. O sea, en ningún lado está escrito que existe una fase 6. Entonces, empezamos a preguntar esto al respecto. ¿Qué pasa con las ciudades? Este es el caso de Pinamar, Gesell, bueno, hay un montón, Pergamino, Dolores, que están en fase 5, porque pronto tendrían que ingresar a un nivel más, tendrían que ir flexibilizándose más todavía la cuarentena. Lo que nos dijeron en el área de provincia es que la fase 5 va a durar hasta el 28 de junio. Esa es la fecha límite. 28 de junio, la fase 5. Automáticamente al día siguiente, el día 29 de junio, el día de mi cumpleaños, agrego esta información, que no le interesa a nadie, pero digo, para los familiares que me están mirando, que se acuerden de un regalito. Claro. El 29 de junio, pero ya estarían ingresando las ciudades que están en la fase 5 en la fase 6. Esto es una información que recién nos llegó por parte del área de salud de la provincia, que a las fases, que la fase 5 termina, ingresaríamos a la fase 6 y aquellas ciudades que ya progresan también ingresarían a la fase 7, es decir, no se sabe cuántas fases hay. A mí me confirmaron que la fase 6 y la 7 existen. Bien, después de ahí en más, en adelante, la verdad no tengo ni la más absoluta idea. Claro, lo que pasa es que uno empieza a preguntarse qué actividades se estarían autorizando para la fase 6 o para la fase 7, teniendo en cuenta que los especialistas dicen que hasta tanto no salga la vacuna, hay determinadas situaciones que no se van a poder atravesar, quiero decir, recitales, boliches bailables, digamos, hay un montón de opciones, el cine, el teatro. Bueno, en principio, por ejemplo, en Gesell en fase 5 no se permite el tránsito interurbano, digamos, ¿no? De una ciudad a otra, cosa que sí se permite en Pinamar. Tal vez una fase 6, haciendo algunas especulaciones, contemple la posibilidad o la obligatoriedad, mejor dicho, de que las ciudades habiliten y permitan a sus vecinos, por ejemplo, de Gesell trabajar en Pinamar, algo que hoy en día no está contemplado. Los detalles se van seguramente a ir definiendo más adelante. Claro. De hecho, cuando consulté en este momento me dijeron que estaban elaborando los protocolos de la fase 6 y de la fase 7, que todavía no se han comunicado oficialmente, pero existen. Prueba de esto, Vero, es que el viceministro del área de salud, que forma parte del cuerpo, digamos, del cuerpo ejecutivo del gobernador Kicillof, hablamos de Nicolás Kreplak, dije bien el apellido, espero no haberme equivocado, en una entrevista con Luis Novarecio, confirmó que él firmaba una cuarentena hasta el 15 de septiembre. Claro. Es decir, los funcionarios provinciales ya saben que esto se va a estirar más, de manera tal que no parece ilógico hablar de una cuarentena con fase 6 y 7. Exacto, exacto. Y también hay que decir que ya se está hablando que esta cuarentena se extiende sí o sí hasta el 12 de julio, viste que empiezan como a tirar ya otras fechas, que bueno, que hay que aguardar, por supuesto. Y que estamos pasando supuestamente el peor momento de la curva, así que hay que aguantar. Yendo a otro tema, hay buenas noticias para la gente que es prestadora turística, porque hay un fondo de auxilio. ¿Qué es esto?
Es correcta la información, Vero, eso lo anunció el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, hablamos de Matías Lamens. Lanzaron un fondo con un total de 100 millones de pesos con subsidios para los prestadores turísticos que la están pasando mal con esta cuestión de la cuarentena. El turismo es el sector más golpeado por la cuestión del coronavirus e incluso va a ser la última actividad prácticamente en reactivarse económicamente hablando. De manera tal que el subsidio que bajó Naciones de 100 millones de pesos, te podés inscribir en la página argentina.gov.ar. Ahí el formulario se va a abrir mañana, día viernes, y tenés 5 días de corrido para completarlo. Si vos sos prestador turístico, tenés un comercio, un emprendimiento que trabaje con el turismo, podés, si calificás, podés recibir un subsidio de 50.000 pesos, un subsidio que se paga en 2 partes y que no tenés que devolver. Es decir, la única contraprestación que tendría que otorgar el beneficiario a cambio es participar de un curso de capacitación de seguridad e higiene que brindará el gobierno de la nación. Pero es un subsidio que de alguna u otra manera estos 50.000 pesos sirven para paliar un poco los gastos que tienen, lógicamente, los emprendedores, los comerciantes, y que no están pudiendo solventar porque no están trabajando. Lógico. 50.000 pesos no los van a salvar ni mucho menos, pero bueno, aunque sea una colaboración. Nos quedamos hablando de la fase 5 y ahora sí nos vamos a meter con el deporte, porque es muy interesante. En Gesell vuelven a entrenar. Claro, es interesante verlo porque cada intendente interpreta la fase 5 de distinta manera. Es lo que hablamos hace un ratito. Por ejemplo, acá en Villa Gesell ya autorizaron a los equipos, cuando yo digo equipos hablo de deportes de conjunto, hablo de deportes colectivos. Sí. Autorizaron a los distintos equipos a entrenarse en el polideportivo, de manera tal que hoy en día, por ejemplo, según la Municipalidad de Gesell, un equipo de hockey puede ir a entrenar pidiendo permiso al polideportivo, obviamente con distanciamiento social, con todas las medidas de precaución. No se puede practicar deporte, de más está decirlo. Sí se puede hacer actividad aeróbica. Acá no se puede. Estamos viendo unas imágenes hermosas del polideportivo que fueron tomadas hace unos días. Había un sol espectacular y el polideportivo completamente vacío. Claro, el polideportivo está cerrado. Esto lo confirmó el director de deportes, Santiago Cornide, cuando charlamos en producción. No está permitido. Y recién van a analizar la posibilidad de permitir los entrenamientos de los equipos, como por ejemplo el hockey set, que tiene varios equipos de mujeres. Van a contemplar esa posibilidad dentro de 10 días. La petición ya fue hecha, pero todavía no han autorizado los entrenamientos de los equipos. Hay un tema, Vero, que quiero resaltar, que tiene que ver con los equipos de fútbol, porque hay quienes dicen, si autorizan los deportes colectivos entrenarse, ¿por qué no pueden entrenar los equipos de fútbol en sus canchas? ¿No? Claro. Obviamente con financiamientos. Esto tiene que ver con una medida, la prohibición por parte de la AFA. La Asociación del Fútbol Argentino no permite, hasta que todo el país esté en la fase 4, a los equipos entrenarse. Esto generó polémica ayer, incluso Gallardo se enfrentó al presidente de la AFA diciendo que le parecía un disparate que no pudieran entrenarse los equipos del interior del país, siendo que ya están en fase 4 o 5. Pero bueno, es una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino. La Liga Mariense de Fútbol ayer se hizo eco de esta prohibición, recibió un boletín del Consejo Federal diciéndole que no podían entrenarse los equipos. De hecho, acá en Gesell ya habían autorizado para que Atlético, San Lorenzo o incluso Marroquín empiecen a entrenar, pero la Liga Mariense de Fútbol les recordó que no pueden entrenarse porque estarían violando lo que es una reglamentación. Lógico. Resulta bastante paradójico todo esto porque si no te permiten entrenarte en tu club, seguramente los clubes van a permitirle a sus jugadores que corran por las calles de la ciudad, digamos. El entrenamiento va a ocurrir igual. Totalmente. Es una soncera, digamos, que no le permitan a los clubes entrenarse porque por más que no tengan el estadio habilitado y no esté permitido, si la ciudad lo permite, como es el caso del Pinamar, entrenar al aire libre. En estos días tuviste la posibilidad de conversar con Facundo de Aguerre porque vuelve el tenis. Vuelve el tenis, sí, y la novedad de todo esto, que creo que es el deporte que más rápido va a volver, digamos, de los individuales a la actividad. De hecho, ya tiene fecha un torneo importante, el ATP 500 en los Estados Unidos, para el 10 de agosto,
Y desde el jueves ya están entrenando en Pinamar, 6 chicos del primer nivel ya están entrenando, también algunos amateurs. Hablamos con Facundo Baderre que nos contó las sensaciones, ¿no? Después de 90 días de volver a la actividad. Lo compartimos. Adri, buenas tardes, gracias. Gracias. Hasta luego. Facundo Baderre.